yo le decía en la pausa a Marisol Pestello que siempre en el Perú que alguien tiene un espíritu punitivo quiere reabrir el cepa, no siempre, siempre, y el frontón. Se percibe que eso es feo y con eso los tenemos dominados a estos malditos. A ver, usted ha sido ministro de Justicia. De nuevo, hay un prejuicio y la opinión se adapta al prejuicio. ¿Por qué no es una buena idea ni el frontón ni el cepa? Primero, es carísimo. Claro. Carísimo, ambos. Segundo, pone en riesgo la relación entre privado de libertad y la familia. Claro, si quieren les digo lo que quieren escuchar. ¿Qué importa, pues? Porque cometió un delito y se tiene que ir preso y que se frieguen él y su familia. No, porque ese señor va a salir en libertad en 4, Algún en día. 5, o en 10 años, o en 20 años. Porque hay revisión de sentencias y porque salvo un porcentaje mínimo, no hay cadena perpetua en el país, acá no hay pena de muerte, va a salir. Y cuando salga, el Estado nos cuenta que se ha resocializado. Pero Sí. no se resocializa porque no tenemos capacidad operativa en las cárceles para hacer el proceso de resocialización. ¿Y qué se resocializa? Se resocializa por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero hay dos cosas que tú no puedes quitarle a la cárcel porque son fundamentales para el mantenimiento de la paz en la cárcel. Paila, comida, que es mala, pésima, pero lo que hay, y familia. La familia es el vínculo entre el privado de libertad y la realidad. Entonces, el hecho de que tú lo mandes para empezar al frontón encarece el costo. Y además, Rosa María, 9 de cada 10 presos no pudieron pagar un abogado privado, lo que te dice que la cárcel es de los pobres. Rosa María, 9 de cada 10 presos no pudieron pagar un abogado privado, lo que te dice que la cárcel es de los pobres. Porque los que pueden pagar no están en la cárcel. Porque no es que se cometan menos delitos, ¿ah? Es que no están en la cárcel simplemente porque tuvieron un mejor abogado. ¿Tú crees que su familia va a poder gastar en trasladarse del Callao al Frontón, en trasladar comida? Es una locura, pero además demuestra, Rosa María, que no tienen la menor idea de lo que hay. Y el hacinamiento, tú dirías que es 100% en casi todo, porque Sí, el, salvo, el, salvo el, Fátima, que es el penal modelo, después 5.000 presos en Castro, donde deberían haber 1.500, 9.000 y tanto en Luri, donde debería haber la cuarta parte, pero además es una trampa hablar de hacinamiento, Rosa María, porque tú hablas de hacinamiento por número de presos en relación con camas, y no deberías hablar así de hacinamiento, porque es como que tú me dijeras, en mi casa hay 10 camas, sí, pero si tu casa es de este tamaño, las 10 camas están una al lado del otro, ¿no? Tú deberías hablar de unidad de albergue. La unidad de albergue es la cama, más el espacio para comer, para taller, para estudiar, para visita familiar, para visita de abogados, para enfermería. Bueno, entonces nosotros medimos el hacinamiento por cama. Entonces, eso es primero es una falsa sensación de que estamos menos hacinados de lo que en realidad estamos. Segundo, hay celdas a donde hay dos, o sea, deberían haber dos y hay cuatro, que son, digamos, las mejores. Pero hay celdas donde deberían haber dos y hay 14. sí. Entonces, el hacinamiento, hay hacinamiento dentro del hacinamiento. Y lo No, grave, y los baños, ¿no? no, Hay un baño por 30 o 40 personas. pero además se cierra la celda, o sea, que a las 5 de la tarde todos con su botella de Coca-Cola. Sí. Y esa es la realidad. Pero más allá, mira, yo no le pido a toda la gente que tenga misericordia, ¿ya? Porque eso también es un poco un don, ¿no? O sea, la capacidad de tener compasión por otro es una cosa que no todo el mundo siente. Y yo, gracias a Dios, sí lo siento. Yo sí lo hago por vocación. Pero yo comprendo que no todo el mundo tiene que tenerla. Y no lo juzgo. Juzgo porque si te han asaltado, si te han golpeado, si le han pegado a tu hijo, entiendo la ira. Pero dos dedos de frente, Rosa María, van a salir. Intentemos que salgan mejor. Dos dedos de frente. Ahora, ¿cómo haces en un Además, es un problema sistema? de salud pública. 5% de la tuberculosis del Perú está concentrada en la Ah, no, cárcel. sí, claro, O por sea, cada, supuesto. cada vez que hay 4.000 personas visitando la cárcel, hay 4.000 potenciales personas llevándose la TV en la combi, en el metro, en el tren, al todo el resto del país. Pero además de esto, lo que hay que decir en una mirada, digamos, un poquito más integral, es que sí es verdad que las cárceles se convierten, lo hemos visto en Ecuador y a veces en el Perú, en los centros de organización del delito. Es decir, la banda se organiza ahí. Y los delitos Depe- de extorsión, ¿no es Ajá. cierto?, se tramitan desde las cárceles. Eso es un ¿Cómo mito, evitar Rosa eso? María. Eso es un Ah, mito. Eso es un mito. Se tramitan desde las cárceles cuando el cabecilla está preso. claro. Que lamentablemente en nuestro país no siempre es así. En nuestro país generalmente está preso el esbirro. En nuestro país generalmente está preso el esbirro. Ya. El cabecilla logra escaparse. Entonces, es bien raro que tú encuentres a los cabecillas en la cárcel. Nosotros hemos hecho un trabajo con Pérez Guadalupe sobre el perfil criminológico del preso venezolano, para tratar de desmitificar esto. Delincuentes hay en todas partes. El problema de la delincuencia venezolana es que es mucho más feroz que la peruana. Sí. El choro peruano te mete a la madre, te hace da, da, y te quita el celular y se va corriendo. El choro venezolano te mete un balazo. Son Entonces, velocísimos. es súper feroz. Y han crecido de 50, cuando empezó este proceso hace unos 5 años, y hoy hay más de 3.000.
¿Eso significa que toda la población venezolana son delincuentes? Por supuesto que no. No, Por supuesto que no. Y hacemos un absolutamente marginal. Como, horrible. Son como- delincuentes igual que en el Perú. O sea, hay 3.000 venezolanos contra 95.000 peruanos. Entonces, digamos que el tema no es ese, el tema es la ferocidad. ¿Cómo enfrentas la ferocidad? No lo vas a juntar, pues porque le torcieron el brazo a un INPE en Castro Castro. Entonces, la cosa se comienza a alterar. En el Perú no hay motines hace muchísimos años, desde la gestión, muchos años, y con todas las condiciones horribles. Solo hubieron 13 motines seguidos durante la época de la pandemia, así, así. porque si el Perú fue el país que tuvo la tasa de mortalidad más alta en la primera ola de pandemia, las cárceles y los funcionarios del INPE, a quien habría que darles porque no se les trató con el mismo respeto que a la policía y a los militares y a los enfermeros, tuvieron la tasa de mortalidad más alta dentro de esa tasa de mortalidad más alta. Fue Murieron, horrible, horrible. horrible, Murieron más de 400 personas en penales. horrible. Y Y además se le funcionarios dijo, del y se INPE, le dijo a Martín Vizcarra. por supuesto, se Y le la mandó una Comisión, carta, la Comisión Episcopal episcopal de mandó Acción una Social se lo carta, dijo. lo Y puso por acuérdate, escrito, Rosa María. acuérdate que salió en una conferencia de prensa a decir que él no iba a liberar a violadores y asesinos y que luego el Congreso no quería resolver el problema, no querían sacar una norma. Fue una cosa, se echaban la pelota mientras la gente se moría y se Horrible. moría y se moría y les interesó un pepino. Pero además con Al entonces ministro de Justicia, que no horrible. levantaba ni la cara del Horrible, papel horrible. y A mí se le me da murió mucha la pena porque él gente. es un gran técnico, pero eso tendrá que vivir con eso el resto de su vida, ¿no? Más allá del juicio, creo que tienes que asumir en algún momento las decisiones que no tomaste y asumirlas de verdad. O sea, eso le costó la vida a la gente. Y lo más feo, Rosa María, es que cuando se mataron a los 14 en el penal Castro Castro, en vez de salir y asumir estoico lo que había pasado y explicar por último lo que había sucedido, quemaron todo, la biblioteca, la farmacia, sacaron la relación al día siguiente de los presos muertos y sus delitos. Ay, su delito, sí. Como Para que para veas que que la estaban gente bien diga, muertos, porque como era asesino, exactamente, bien matado, caracho. exactamente. En el Y, Perú y, se reinstauró la pena de muerte por un día.